Buenas noches a toda la audiencia que se conecta el día de hoy a este live tan lleno de sabiduría como siempre y de mucha información para todos los empresarios, los líderes de negocio, los líderes de área. Está espectacular este live y bueno, esta semana y lo que hemos venido comentando acerca de la planeación estratégica, acerca de la estrategia, acerca del futuro del negocio, sobre la importancia de la toma de decisiones porque finalmente de ello depende primero el norte y la ruta que los negocios vayan a seguir para asegurar el éxito. Y aquí pues yo hacía algunas preguntas a algunos de ustedes y les decía, con base en qué ustedes toman sus decisiones estratégicas, con base en una percepción, con base en copiar lo que la competencia hace y de pronto incluyéndole pues algunas mejoras, con base en lo que tu equipo de trabajo te investigue en algunas páginas o manejas de manera seria un estudio o unas herramientas que te faciliten este proceso de tal manera que no te quite tiempo y te dediques a lo que es a gestionar el negocio. Y bueno, para ello, quiero contarles que existen unas herramientas poderosas y uno de los exponentes, tanto aquí en Colombia como en Latinoamérica, muy importante y representativo como lo es Alejandro de Sectorial, está esta noche acompañándonos y bueno, voy a integrarlo acá a nuestra charla. Un segundo, le voy a hacer la invitación a Alejandro. Hola Hola Luz, Alejandro, buenas buenas noches. ¿Qué noches. más? ¿Cómo estás? Bien, gracias. De verdad agradeciéndote por este espacio. Me imagino que en medio de múltiples ocupaciones tuyas, muchísimas gracias por aceptar esta No, no, a invitación ti, tan a ti por la poderosa. invitación y qué bueno que podamos discutir y conversar un rato. Mil gracias. Y muchas gracias, pues Alejandro ha aceptado generosamente estar pues en esta sesión para ampliarnos muchísimo más de este mundo de la investigación sectorial, porque pues es una investigación diferente a la investigación de mercados o es lo mismo, No, cómo lo es puedes definir tú? diferente. Digamos que la investigación de mercados es una super herramienta, pero normalmente te va a resolver una necesidad puntual. O sea, cuando tú, no sé, lideras una compañía, tienes un área de mercadeo, un área de estrategia y dices, bueno, voy a introducir un producto. ¿Aló, Alejandro? Se me perdió Alejandro. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. A ver si se conecta. Perfecto, ya, Listo, no, creo que listo, ya. no. Bueno, entonces, nada, estaba dando ahí como la idea general y es, investigación de mercados es muy fuerte para resolver unas necesidades específicas. Voy a introducir un producto a determinado nicho, no sé si ese producto va a ser exitoso o no en ese determinado nicho. Entonces entran unos agentes con una capacidad investigativa bastante robusta a hacer un análisis en ese mercado y poder resolver principalmente esa pregunta. Luego está más lo que nosotros hacemos, que es más una analítica de sector. La analítica de sector básicamente lo que hace es poder dar instrumentos permanentes. Es decir, la investigación de mercado me resuelve esa necesidad puntual. El tema de sector me resuelve unas necesidades y me resuelve unas preguntas constantes como este mercado hacia dónde se va a mover, qué nuevas oportunidades me está mostrando, cuáles van a ser las amenazas que se van a presentar en el mismo, en diferentes nichos, qué nuevos cambios se van a presentar, y eso es principalmente lo que nosotros trabajamos. Buscamos estar más, es un poco como en el día a día de las organizaciones, mostrándoles las variables externas, cómo los van a afectar favorable o desfavorablemente. Súper. Bueno, y estamos haciendo ¿No? spoiler, ¿no? Porque estábamos como haciendo, dando como una abrebocas y muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, me gustaría primero que todo pues contarle a la audiencia, para quienes no te conocen, te cuento, esta audiencia está enriquecida por personas que son líderes de negocio, líderes empresariales, emprendedores, líderes de áreas
que quieren estar al día del mundo del marketing. Además que yo creo que también aquí hay muchas personas pues que te siguen en redes sociales y que también están presentes. Les enviamos un saludo muy especial. Hay de todos los países, de Estados Unidos, de México, de Perú, de Ecuador, de Panamá, y obviamente pues de Colombia, de Chile y también de Argentina. Y quiero contarle a la audiencia, si me permites, quién es Alejandro y quién es Sectorial. ¿Te Listo, parece? súper. De una. Si Dale. quieres, yo te doy la presentación. Alejandro, Alejandro es Sí, sí, paisa, pues, bastante. ¿cierto? Eres paisa. De Sí, sí, Medellín. sí, aquí me gusta. Alejandro es contador público de la Universidad EAFIT con especialización en finanzas corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, MBA de Cerem Business School. Él es cofundador y gerente de sectorial.co, cuya experiencia se ha generado, como él lo mencionaba al inicio, en planeación y análisis sectorial, estructuración financiera y análisis de riesgos para compañías como Inercia, Valor Banca de Inversión, Factor Dinero, Serfinco, Leasing Corficolombiana y Leasing Bancolombia. Actualmente, adicional de ser CEO de Sectorial, también es director estratégico en Inercia Valor Banca de Inversión, que es como una Es una línea de empresa negocio aparte, aparte. digamos que detrás compartimos equipos en similar, pero Inercia está más enfocada en banca de inversión, que es fusiones y adquisiciones, reestructuración de deuda para compañías, muy en la asesoría del acompañamiento financiero, finanzas corporativas de empresas. Y sectorial es más suscripción para poder tener información externa, ayudar a tomar las decisiones. Genial, genial. Ahora vamos a contar acerca del origen y la trayectoria de Sectorial, que fue la compañía que fundaste. De Sectorial, pues es una plataforma que acelera y facilita el acceso a conocimiento externo de los sectores en Colombia y nos contabas tú, pues ahorita, no en vivo, que también tenías un alcance pues a otros mercados de Latinoamérica para áreas comerciales, para el área de mercadeo, para estrategia, para la estrategia de negocio, para el área de riesgos y financiera de las empresas. Eso lo llevan haciendo desde enero del 2011 y permite pues a los diferentes sectores tener el acceso al conocimiento experto, porque pues esto no es solamente generar información y te la paso, sino es una información que es digerida y además es entregable en un idioma. De verdad, soy consciente porque fui usuaria, y conozco pues el trabajo tuyo y el de tu equipo, y el lenguaje en el que se transmite como esa entrega de esos análisis es tan claro que es tan fácil poder entenderlo para tomar decisiones. Eh, con sus servicios pues ayudan a las diferentes empresas a obtener una visión 360, aportando lo que decía Alejandro al comienzo, la disminución de la incertidumbre para la toma de decisiones o los riesgos que se puedan presentar y poder gestionar exitosamente aquellas oportunidades. Entonces tú decías que el alcance de esos análisis son a nivel local, a nivel nacional, regional y global. Cuando uno está parado en Colombia, Colombia es un país que te importa al año 70.000 millones de dólares, te exporta más o menos unos 50.000, 55.000 millones de dólares. Solo ese hecho es un país que depende de una manera muy importante de los choques externos. Entonces, cualquier decisión tiene que hacer un análisis global, análisis geopolítico, si eso cómo nos va a incidir. Luego de mirarlo desde el globo, tienes que aterrizarlo a nuestra región, porque nuestra región tiene unas particularidades específicas. La particularidad, por ejemplo, más reciente es que te vas desde Nuevo México a la Patagonia y nosotros somos 630 millones de personas y tal vez por primera vez en la historia somos ya liderados por gobiernos de izquierda. Entonces ahí hay otras particularidades que te van a incidir en las empresas y te van a incidir en los sectores. Y luego tienes que aterrizar a nuestro país con las condiciones particulares, un país que económicamente ha evolucionado de una manera muy interesante. Cuando uno compara Colombia con el resto del mundo, Colombia siempre está en el ranking 15 como el país con mejor performance de crecimiento, sus capacidades de expandirse económicamente, pero con unos retos gigantes en informalidad laboral, en acceso a vías terrestres, en acceso a comunicaciones, una ruralidad bastante alejada de las realidades que pasan en el tema urbano. Y todas esas características te va a explicar una realidad de tu sector
y qué lo va a transformar en el mediano plazo. Entonces, nosotros hemos concentrado todo nuestro foco en Colombia, esa es nuestra principal expertise, y recientemente estamos empezando a hacer elementos en Panamá, en El Salvador, en Ecuador y en Perú principalmente. Ahí es donde estamos ampliando un poco como la metodología que hemos hecho durante estos casi 12 años, más de 12 años en Colombia, poderla llevar hacia otras latitudes, y estamos como en la fase temprana de ese desarrollo. Te quiero felicitar, Alejandro, a ti y a tu equipo, porque realmente generar pues ese nivel de confianza en empresas y en agencias que están posicionadas, pues no es un camino fácil, ¿no? ¿Cómo ha sido ese recorrido para ir ganando posicionamiento? ¿Cómo lo has hecho? Mira, eso ha sido un proceso bien interesante, ha sido muy bonito, ha sido momentos pues también muy complejos. Cuando empezamos sectorial, yo tenía 23 años, ¿verdad? Yo pues tuve una experiencia en sector financiero, pero estaba muy joven, ¿sí? Ser muy joven tiene una gran ventaja, pero también tiene un gran reto. Cuando uno es joven, se quiere comer el mundo, ¿sí? O sea, las ganas que uno tiene de sacar cosas adelante son impresionantes. Pero cuando uno está tan joven, sobre todo por el tema de relacionamiento, que yo creo que el tema del relacionamiento en negocios va a empezar a cambiar. O sea, tradicionalmente los negocios se hacían por relación. Ahora yo creo que los negocios van a empezarse a hacer es por quien tenga los datos claves para materializar ese negocio. Eso nos va a dar unas oportunidades a nosotros como sectorial. Pero lo que ocurría en ese momento es que, como era tan joven, entonces ir a tocar puertas para vender un análisis experto de un sector era bastante complejo. Básicamente, ¿qué logramos? Fue con el tiempo, varias instituciones, muchas de ellas instituciones financieras, nos fueron soltando cositas de a poquito, como análisis yo creo que un poquito más básicos, y al ver los resultados que podíamos lograr, fueron entregándonos un mayor nivel de confianza. Y hoy, pues nosotros, nuestra base de trabajo está en el sector financiero, están en las aseguradoras, están en las cajas de compensaciones, están en las universidades, están en las instituciones de salud, están en la industria farmacéutica, están en dispositivos médicos, están en constructoras, en compañías automotrices. El punto clave fue ese, o sea, tener muchas ganas, no tener miedo, pues arriesgarse a desarrollar ese tipo de elementos, y que con las primeras cerradas de puerta uno no fuera a caer, ser consciente que uno estaba haciendo algo bueno, y efectivamente nos dieron paulatinamente esa confianza, y eso nos ha llevado a la expansión que hemos logrado en este tiempo. Genial, y felicitaciones, porque a veces uno encuentra en esta información, vuelvo, insisto, he sido usuaria de la información que tu equipo da, y es que a veces uno uno no sabe dónde es que ustedes encuentran esa información. Y ahora con la inteligencia artificial puede ocurrir que, no necesito una compañía, una empresa, una plataforma como sectorial, sino entro al ChatGPT que me dé la información. O sea, ¿cómo hacen ustedes para, obviamente, abordar estas nuevas tecnologías y cómo hacen ustedes pues para tener esta información, esta riqueza de información, para ser tan asertivos en estos procesos de entrega Sí, a las compañías? mira, yo creo que todo lo que está pasando en la industria 4.0, de hecho, es algo muy bueno. O sea, es algo que todas las organizaciones lo deben aprovechar. Incluso con una puntualidad como en este momento que tenemos marcadas coyunturas económicas. En marcadas coyunturas económicas, cuando vender un producto es mucho más complejo por los precios que está teniendo un consumidor que está siendo más racional a la hora de gastar, tú tienes que mirar al interior de tu empresa y empezar a hacer elementos de productividad, de agilidad, y la tecnología es el principal aliado frente a eso. Entonces, todo el tema de Industria 4.0 está ayudando a esos elementos. Ahora bien, la tecnología, como todo, pues hay que saberla usar, interpretar y llevar a las mejores prácticas al interior de la organización. Nosotros todo lo que está pasando con inteligencia artificial, pues de hecho ya lo veníamos trabajando al interior, un poquito más desde elementos que son machine learning, que nos ayuden a procesar mucha información de una manera rápida, pero siempre tú vas a necesitar un conocimiento técnico, un conocimiento experto. Entonces nuestra metodología, por ejemplo, es nosotros diariamente estamos procesando alrededor de unas 700 fuentes que nos producen más o menos entre unos 3.000, entre unos 2.500 y 3.000 datos diarios. Ahí hay datos estructurados como datos no estructurados. Y el secreto es poder transformar eso con conocimiento técnico. O sea, el equipo
nuestro que es un equipo de economistas, de econometristas, de equipo financiero, que eso lo pueda transformar de una manera tan digerible, tan práctica para que el tomador de decisión no le tengas que decir es que la curva de oferta se te desplaza de tal manera y no diga, este es un momento importante para expandirse en el sector turismo, este no es un momento importante para expandirse en la extracción energética, lo lleves de una manera muy práctica. Para eso necesitas conocimiento técnico y conocimiento técnico de ponerlo de una manera clara. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en inteligencia artificial, de hecho a nosotros nos va a ahorrar unos procesos importantes. ¿Cuál es el punto clave? Es que lo que procesas en inteligencia artificial, esas fuentes sí estén bien curadas, o sea, que todo lo que viene atrás que te genera, o sea, sí, total, si tú le metes basura a una inteligencia artificial, te va a generar una basura y te va a generar una desinformación. Entonces, un poco lo que yo siento es que las personas van a confiar es no en el chat GPT, van a confiar es en quién está usando, cómo lo está procesando para generar el resultado. De hecho, es interesante ver que ya posiblemente nuevas carreras del futuro o nuevos puestos van a ser analistas de inteligencia artificial, que sepan utilizar muy bien estas herramientas para que el resultado no sea una basura, sino que sea un resultado de utilidad. Entonces, yo luego pues es antes como un gran aliado para el desarrollo de organizaciones, y en el caso nuestro va a ser un gran aliado. Sí, además que hace poco salió en noticias que le habían preguntado a la inteligencia artificial qué quería hacer y no que quería destruir el mundo, entonces hay que tener también mucho cuidado en ese proceso. Y bueno, aquí la investigación sectorial de lo que hace tu equipo, o lo que se hace en general en este ramo, eh, hace precisiones para la toma de decisiones como en el inmediato, en el corto, en el mediano, en el largo. ¿Hasta cuánto tiempo puede ir en perspectiva Sí, este tipo de nosotros información? desarrollamos elementos que van desde información diaria, información mensual, trimestral, semestral. Y hay un análisis prospectivo que lo estamos haciendo principalmente 2 próximos años con datos, digamos, más acertados. Y hacia 5 años, pero ya con unas estimaciones generales. Quien diga que la proyección se va a cumplir en 5 años, o sea, lo más cierto de una proyección es que no se va a cumplir. Entonces, lo que hacemos es poder entender que va a transformar el mediano plazo, muy desde la tendencia, luego bajarlo a números y hacer algunas estimaciones generales hasta 5 años. Pero la información pues más precisa, la que generamos, pues en tiempo, no puedo decir que un tiempo real, porque es una información diaria, no pasa en el instante, es una información diaria, pero no es de instante, una información mensual, trimestral y semestral, y un análisis de mediano plazo que está a un horizonte de 2 años. Sí. Un ejemplo, pues si podrías tener como por ejemplo, un ejemplo, perdona la redundancia, un ejemplo de las decisiones estratégicas que se pueden tomar al interior de una empresa. Vámonos pues al target de esta audiencia, que son medianas empresas, pequeñas, pero también hay líderes que trabajan pues para grandes corporaciones. ¿Cuáles son las herramientas que pueden tomar? O sea, como qué tipo de decisiones, porque decir, no, pues la estrategia solamente pues para dónde va el negocio, cuál es el mercado y ya, cómo podría aportar al interior para poder ustedes integrar dentro de esa administración de toma de decisiones en una compañía. Si tienes un ejemplo que nos mira, puedas digamos explicar. que uno de los elementos que nosotros buscamos trabajar a través de las suscripciones que tienen nuestros usuarios es que puedan entender que su compañía no es de nicho, que su compañía es una compañía multisectorial. ¿A eso qué nos referimos? Es una compañía que sea muy fuerte en un producto que va para el sector automotriz, considera que su nicho es el sector automotriz, pero resulta que ese producto, que puede ser una tela inteligente, le aplica al sector automotriz como también le podría aplicar al sector de la construcción inmobiliaria. Entonces empezamos a hacer unos análisis que se llaman mapas de transformación. Los mapas de transformación es entender cómo yo donde estoy, eso, qué nuevas transversalidades se pueden abrir para llevar esos productos, o sea, no concentrarse uno en nichos. Cuando uno empieza a entender que el producto es transversal, que hay multisectorialidad, ya atacamos esos diferentes sectores, poner sobre la mesa, mire, aquí se vienen este tipo de oportunidades, es decir, van a haber inversiones por parte de estas organizaciones de tantos montos, estos son los actores precisos que van a hacer estas inversiones y de ahí ayudarle al área comercial. El área comercial siempre pueda tener unos insights para poder
atacar y dinamizar ese tema comercial. Y por otro lado, es empezar a advertir en esos mismos nichos que va a pasar de forma negativa. Por ejemplo, empezar, quien trabaja fuerte en el agro, entonces, bueno, temporadas invernales se van a extender hasta qué momento, a qué tipos de cultivos va a pegarle mucho más y a cuáles menos. Si se está dando, por ejemplo, hoy que hablamos mucho del costo de fertilizantes y de agroquímicos, entonces, una fertilización orgánica, dónde sí ayuda y dónde no ayuda, y así poder ayudarle a prevenir riesgos. Entonces, se vuelve, lo que denominamos es como inteligencia sectorial, para expandirse más en ventas, en nichos donde el riesgo sea menor y poder identificar cómo mi producto se puede transformar para que no nos quedemos solamente como en lo que siempre hacemos históricamente, identificar la multisectorialidad. Perfecto, gracias Alejandro, muy claro. Ahora bien, en el tema de las decisiones estratégicas, hay compañías que toman caminos correctos y la han sacado del estadio y hay otros que toman decisiones. ¿Qué conocimientos o experiencias tienes tú respecto pues, a estas situaciones que tú hayas podido evidenciar? Sí, es que mira, A partir por de los ejemplo, datos, ¿no? si uno se hubiera parado, o sea, muchos de los análisis que hacemos empiezan a indicar cómo se van a transformar los sectores y hay advertir riesgos. Entonces nosotros empezamos a ver que los techos de inflación en Colombia no se iban a tocar por lo menos hasta abril, y eso lo empezamos a ver desde momentos anteriores. Entonces un actor empieza a ver que esa inflación va a seguir disparada, posiblemente podría hacer algunas estrategias de abastecerse más de algunas materias primas para que el costo de su producto no se fuera a incrementar de una manera acelerada y fuera a tener un riesgo en demanda en este momento. Lo mismo nos pasaba un poquito con el comportamiento en materia de tasas de interés. Pues tenemos ahí unas proyecciones que indican que, por ejemplo, tasa de interés no se va a disminuir, se podría empezar a disminuir paulatinamente hasta septiembre, pero vamos a tener tasas altas por lo menos durante los 2 próximos años. Entonces, si mi estrategia de crecimiento iba a estar muy apalancada desde el tema financiero, pues el punto de equilibrio de mi empresa se iba a desplazar, entonces yo tenía que hacer más estrategia productiva para generar un mejor volumen de utilidades. Entonces ahí como ese tipo de advertencia de transformación. Yo en esencia, ¿qué siento con todo esto? O sea, las variables externas te ayudan y es una herramienta que tú tienes que poner sobre la mesa, pero las herramientas más claves es tu talento humano, tus equipos de tecnología y que al interior de la compañía haya una cabeza sana. Cuando uno mira las historias como de liquidaciones de compañías o compañías que entran en quiebra, las compañías no se quebraron porque había mucha competencia o porque las tasas de interés se dispararon o porque hubo un bloqueo o porque hubo una protesta. Las compañías se quebraron porque la cabeza que las lideraba no estaba siendo tan sana. Y esto viene, pues ya le toca a otros nichos y eso viene desde temas de salud mental, de temas psicológicos. Ahí está la verdadera esencia. Lo que nosotros hacemos es simplemente poner un valor agregado adicional para ayudarle a esa organización, pero el principal elemento está al interior de la organización. Importantísimo lo que tú dices, porque finalmente el liderazgo y finalmente las empresas están compuestas por personas y las personas siguen a su líder, siguen a su visión, siguen a su propósito. Se pueden generar así como maniobras ante cualquier situación que se pueda presentar o que no se haya pues tenido en cuenta, entonces sí es muy bien importante. Y aquí, en materia de recursos humanos, ahora que estás hablando de los recursos humanos, ustedes también hacen investigaciones que agreguen valor, porque ¿qué es lo que está pasando? Ahorita tenemos nuevas generaciones, ¿no? Entonces están los silver, los millennials, los centennials. Ustedes hacen estudios de ese tipo porque hay mucha fuga y las condiciones o las estructuras mentales de estas nuevas generaciones son diferentes. ¿Ustedes Sí, realizan ese tipo nosotros de trabajos hacemos también? ese tipo de análisis, o sea, el foco nuestro siempre va a estar en el sector, pero vamos y tocamos unas temáticas transversales. Entonces, las temáticas transversales a las organizaciones está desde el liderazgo, desde el talento humano, desde los frentes de tecnología, de tipos de estructuras, la parte financiera. ¿Qué ocurre? Muchos de esos elementos, lo que hacemos, lo que ya no va directamente al nicho de sector, sino que son más transversales, eso va como valor agregado a las suscripciones que tienen nuestros usuarios y va como valor agregado
en un podcast que tenemos, que es en Spotify, está como sectorial, y una serie pues de contenido que presentamos en nuestro sitio web. El tema de talento humano es muy interesante, y yo creo que se ha cometido un error porque hemos siempre mencionado como qué vamos a hacer para retener el talento humano. ¿Y qué tal si uno empieza a pensar en vez de retener es qué hago para atraer el talento humano? ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en atraer, considera que no, es que atraer es un salario muy alto, es darle un montón de beneficios económicos, pero que trabajen a dos manos porque le están pagando mucho dinero. Resulta que eso ya no, o sea, el dinero siempre va a ser importante, pero es un medio, ¿sí? Lo que empieza a ser más importante es cómo puedes empoderar a los equipos, cómo una persona que en teoría es junior puede aportarle muchísimo más a tu compañía porque llega con unas ideas súper frescas y no están sesgadas. Entonces empiezas a empoderar equipos, empiezas a crear equipos multidisciplinarios, y el principal elemento es uno se empieza a cuidar mucho el talento humano. Luego ese talento humano te lo va a revertir a la organización, porque es un talento que quiere a esa compañía, se empodera de ella, la hace parte de ella. Entonces son personas que trabajan con toda. Entonces, un poquito pues hablamos de eso, y es como esos principales elementos. No piensen cómo va a retener para que no se le vaya, y no piensen más cómo los va a traer para que su compañía sea la primera a elegir al momento que se abre un proceso de vacante. Entonces el tema en el talento humano es clave. Y hay muchos elementos adicionales que dicen es como que la nueva generación es perezosa, o temas como eso. Nosotros lo que vemos es que la nueva generación tiene unas condiciones nuevas, y en todas las condiciones nuevas, ¿cómo extraes lo mejor para la organización? Pues principalmente de eso se trata. Por ejemplo, y hoy que estamos en reforma laboral, cuando tú obligas a un empresario a que haga unas cosas a partir de ley, estás dañando el ecosistema empresarial. Eso debe fluir y eso debe surgir. Entonces, por ejemplo, la reforma laboral que se está presentando, Colombia tiene una informalidad laboral del 58%. Eso va a disparar mucho más la informalidad, porque no le estás estimulando al empresario para que haga esos cambios, sino que lo quieres forzar a que lleve ese tipo de cambio. Que se contraiga. Entonces, sentimos que ahí están como los principales elementos desde el frente del talento. Súper, Alejandro. Sí, muy, muy interesante ese análisis, porque además de contarnos cómo se hace un proceso de investigación sectorial, también nos estás dando a nosotros luces sobre lo que está pasando pues actualmente en la economía colombiana. Y bueno, los empresarios pequeños o las personas que están de pronto en el sector profesional, saludamos a toda la audiencia. Buenas noches, muchas gracias, y abiertos pues a cualquier pregunta que le quieran hacer a Alejandro. Un saludo, de qué país escriben, de qué actividad económica se desempeñan y se desarrollan, porque aquí se habla de todos los sectores, ¿no? Pues sectores primarios y sectores de transformación. Los de servicios profesionales, ¿ustedes también prestan esos servicios, o cómo se construye esa información sectorial? Yo entiendo, te cuento, hay unas empresarias que son del sector místico, del sector del esoterismo, y que es todo un movimiento empresarial que de hecho hasta hacen sanación. Hace poco tuve a una invitada que ellos hacen sanación en las empresas. ¿En los servicios profesionales también se maneja, o eso cómo se construye para aquella persona que entre comillas dice no, yo no tengo capacidad por ahora de contratar este tipo de servicios? ¿Cómo se construye eso? Y si para servicios profesionales ustedes también ven que hay un espectro, un campo de nutrición para poder tomar decisiones. Sí, mira, cuando uno habla un poquito de sectores, como que se va estrictamente al tema de la economía, y nosotros hemos querido como romper un poquito con eso, porque pues, la economía enseña que hay sector primario, secundario y terciario, ¿sí? Y bueno, pues eso lo dice la economía, pero realmente para hablar de sector, un sector es la suma de empresas, esa suma de empresas te crea pues, una industria, un sector. Entonces nosotros pues, lo que hemos tratado de hacer es que cada vez nuestro mapa de acción sea mucho más amplio. O sea, cuando nosotros empezamos hace 11 años cubríamos más o menos unos 40 sectores, hoy vamos a 140. En esos 140 hay mucho sector asociado al frente de los servicios. Servicios como los que tú mencionas, pues tenemos unas herramientas que van más transversales, o sea, que ayuden
cuáles van a ser los cambios, los mapas de transformación, dónde hay una posible demanda, cuáles son las necesidades que se puedan presentar en esos frentes. Entonces, sí, en la parte de servicios igual hay una cobertura y lo que siempre estamos haciendo es ampliar. De hecho, lo que tú mencionas como temas esotéricos que yo pienso que van también es asociado como al wellness, pues al bienestar de las personas, y el bienestar de las personas es bienestar de las empresas. Ahí las oportunidades de expansión son gigantes. Entonces lo que tratamos sí es de aterrizar esas oportunidades de expansión y que la organización pues la pueda aprovechar con el menor riesgo posible. Ok. Alejandro, y la otra pregunta que te dice que está relacionada con, bueno, listo, no tengo como capacidad o de pronto estoy, por ejemplo, en México y sectorial no está y no hay ninguna compañía como sectorial que me pueda pues, brindar como esta información. ¿Qué debe ser un empresario o un emprendedor que quiera como empezar a extraer por sí mismo, que pronto no tiene una Sí. empresa consultora que le haga pues esa información? ¿Cómo pudiese nutrirse o qué recomendaciones les das para que empiece como a estructurar algo? Pues que obviamente no va a ser fácil porque va a sacarle, a extraerle mucho tiempo, se va a desenfocar, No, pero ¿qué para podría mí hacer? lo principal es que primero las personas identifiquen cómo es su mejor manera de aprendizaje. Sí, hay personas visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más de leer. Y hoy pues ya hay N tipos de herramientas, o sea, los que son más auditivos, el enriquecimiento a través de podcasts son gigantes para poder aprovechar. ¿Sí? A través de lectura hay N mil. Yo pienso que el principal elemento es uno ser es muy juicioso con la fuente. O sea, ese podcast, ¿quién lo desarrolló? Ese libro, esa lectura, ese artículo, ¿quién lo desarrolló? Que ese ha sido pues un reto importante, porque cuando tú miras el volumen de más información lo generan los medios de comunicación, pero los medios de comunicación, muchos pertenecen a los grupos económicos fuertes. Entonces velan por los intereses de esos grupos económicos fuertes y ahí hay limitantes en el volumen de información. Entonces mi principal recomendación es para uno poder ver hacia dónde va su sector, hacia dónde va su nicho, ese trabajo se hace esa punta de estar constantemente informado y dateado, bien sea por un audio, bien sea por algo escrito, pero antes de meterse en el mundo empieces a seleccionar las fuentes. Y seleccionar las fuentes no es porque vi un artículo que le gustó, sino quién está detrás de eso, quién lo escribió y a dónde pertenece, porque hoy te pudo gustar ese contenido, pero ese contenido no te reveló una realidad de mercado. Yo pensaría que ese es el punto para arrancar, para uno poder capturar esas fuerzas externas de claves en su organización. Sí, muy maravilloso lo que tú dices de las fuentes no estructuradas, porque es decir, ya no se consume información para generar un asesoramiento o la predicción de un mercado a través de fuentes escritas, sino también consumir una gran ventaja que tienen pues estas agencias o estas empresas que brindan esta información, ¿no? O sea, Sí, y total. eso se hace con inteligencia artificial. Sí, total, de acuerdo. Perfecto. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que no, yo lo hago por percepción, a mí siempre me ha ido muy bien en la vida, yo por olfato tomo decisiones? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para ese tipo de empresarios o de negocios que toman sus decisiones muy por sexto sentido? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Pues mira, yo lo primero que pienso es que para mí la intuición es una variable súper clave. O sea, el empresario que lleva 10 años, 20 años, 30 años con su organización ha desarrollado un sentido de intuición enorme y ese sentido de intuición hay que seguirlo valorando y eso es una herramienta a poner sobre la mesa. Cuando algo no huele bien, por pura intuición, pues uno no se mete ahí. Cuando algo huele bien, pues ese es el punto a meterse. Entonces, para mí es clave el tema de la intuición, el olfato que tiene el empresario. Ahora bien, eso poderlo complementar con unas variables externas que le muestren otro tipo de elementos para que esa intuición se potencialice. Yo siento que si uno se va solo a punta de intuición y con su propio equipo, ahí te vas a equivocar. Pues por algo dicen que uno termina siendo el resultado de las 5 o 10 personas con las que más uno se relaciona. Entonces, si tú te relacionas siempre con gente pesimista, tú nunca vas a hacer un negocio en la vida. Si te relacionas con
el más optimista, pues probablemente ya te hubieras quebrado invirtiendo en criptomonedas a dos manos, ¿cierto? Entonces es como una mezcla sana. Entonces la mezcla sana, ¿dónde está? Es mantenga la intuición, los equipos internos y métale variables externas para poder aumentar mucho más esos sentidos y esas riquezas que tiene al interior de la organización. Genial, 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 porque mira, es esto tan importante que dices, o sea, la intuición es súper importante, porque finalmente, pues si se ha construido pues un negocio, una empresa, cuando antes no existían estas herramientas, pues esto lo que va a hacer es que va a robustecer y va a acelerar y va a ampliar como ese espectro para poder tomar mejores decisiones, o sea, mejores oportunidades. De Ahora acuerdo, bien, total. hablemos del cliente. No sé si tú has experimentado en alguna compañía que hayas prestado pues tus servicios antes y después, si se ha visto como esa diferencia, bueno, primero pues en resultados y segundo en el cliente. ¿Qué percibe un cliente que está en una compañía o en una empresa, en una pyme que tiene como herramientas de información? En la investigación sectorial frente a una que no lo tiene. ¿Cómo lo percibe el cliente? O sea, eso sí se percibe y en una empresa los resultados sí hay bastante diferencia cuando las tomas de decisiones se hacen bajo los dos modelos. Sí, pues mira, para nosotros eso ha sido un reto importante porque cuando nosotros empezamos a introducir los elementos de inteligencia sectorial, pues muchos de estos temas no existen. Entonces, para el empresario va a ser, vení, yo como sé que eso sí me da resultado y yo soy escéptico frente a eso. Entonces, ¿qué nos ocurrió? De nuevo, fue pues como la historia histórica de empezar a ganarse la confianza de que esto sí servía y eso iba a ayudar pues para generar esa toma de decisión. ¿Qué resultados pues hemos visto? Empresas que ampliaron su portafolio de clientes porque identificaron una oportunidad comercial que antes no la tenían mapeada a través de esto. Empresas que dejaron de participar en algunos nichos de mercado porque veíamos que ahí pues, las condiciones no iban a ser las mejores a nivel económico, entonces pudieron haber minimizado una serie de pérdidas. Y un tercer elemento es empresas que desarrollaron nuevos tipos de producto, porque habían unos nichos en los cuales no estaban, pero tenían la suficiente inteligencia y capacidad de producto para desarrollar algo en ese nuevo nicho. Entonces, ampliación de portafolio. Los resultados que nosotros hemos visto están en esos tres principales elementos: captura de nuevos clientes, disminución de unas posibles pérdidas ante no materialización de riesgo y ampliación del portafolio. Esos han sido como los tres principales elementos Súper. que hemos logrado generar. Y el cliente, o sea, el cliente de esa empresa también siente alguna diferencia en experiencia de Sí, cliente o sí. como Mira, ya cuando nosotros llevamos la suscripción, el desarrollo del ejercicio, uno de los elementos que siempre pues compartimos es cómo le llevas a tu propio cliente una experiencia que sea diferente. Entonces ahí lo que tratamos de citar son buenos casos que lleven a eso. Entonces, ejemplos que han ocurrido en la historia reciente. Una compañía como John Deere. John Deere es un gran productor de tractores. Ese gran productor de tractores resulta que ya no vende tractores. Lo que vende es una plataforma que se conecta al tractor, lo conecta con el agro y le muestra cuándo es el mejor momento de fertilizar, cuál es el mejor momento para utilizar el tractor y ayudarle a aumentar la productividad. Si John Deere se hubiera quedado pensando que solo hacía tractores, pues posiblemente la competencia se lo iba a llevar. Cuando va y lo evoluciona y encuentra que es que lo que está dando es una solución para el agro, entonces inyecta toda su inteligencia en otras verticales que se puedan generar. Entonces lo que nosotros siempre hacemos es poner esas variables externas para una oportunidad comercial, para una disminución de un riesgo, para una ampliación de portafolio y complementario hay una serie de recomendaciones de llevarlo es como solución al cliente. maravilloso. Y ahí ya no nos metemos, damos es la visión, lo que está pasando, ya ahí empiezas la responsabilidad directa del cliente para impactar Claro. esa solución. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, no me había dado cuenta, han hecho varias preguntas. Mr. Mayoma, no sé si está en la audiencia, pregunta, Alejandro, ¿cómo ven la participación en el mercado de la compañía New Bank en relación a los bancos tradicionales de Luis Carlos Sarmiento? Y pues la Interesante historia de Nubank, pregunta. la historia de Nubank es muy interesante. De hecho, pues todo lo que ha creado
David Vélez recientemente con Nubank es un ejemplo. ¿Qué ocurre? Cuando tú logras identificar, por ejemplo, cuando tú aumentas la competencia en un sector, eso termina siendo demasiado sano. O sea, la inflación no se baja a punta de que solo aumentes las tasas de interés. La inflación se baja cuando encuentras y generas más competencia. La competencia es demasiado sana por dos cosas. Beneficia al consumidor porque tiene pues un mayor pool de oferta. Y segundo, hace pellizcarse a las empresas, ¿sí? Como identificó un nicho que yo no había identificado, entonces, ¿cuáles son los nuevos elementos que yo voy a identificar? El trabajo que ha hecho Nubank es bastante bueno, o sea, la verticalidad que hizo fue bien relevante. Ahora bien, también pensó muy bien la estrategia, o sea, cuando él desarrolla la estrategia, primero se va a Brasil. Entonces, Brasil es un mercado gigante, entonces ahí poder introducir una tarjeta, vas a tener una mayor probabilidad de captura de mercado. Cuando logras la captura de mercado es que ya te expandes a México, te expandes a Colombia. Entonces, pues la pregunta, yo que pienso en Nubank es muy buena, es una nueva solución que se está presentando, te ayuda a generar competencia, ayudas al consumidor y pellizcas a otros actores de mercado para que puedan generar nuevos tipos de soluciones. Si no existieran los Nubank, si no existieran el montón de compañías disruptivas que han surgido, pues no se crearían nuevas soluciones que los actores tradicionales ya están generando. Además que lo que era lo que tú mencionabas respecto al cliente, o sea, finalmente toda la estrategia actual se debe basar mucho centrada en el cliente y finalmente lo que hace Nubank es mirar cuáles son esas necesidades o cuáles son esas debilidades o oportunidades de mejora que tienen las entidades para mejorar la experiencia del cliente, que ahorita pues está muy orientada a la digitalidad, a la agilidad, a la conveniencia, a la seguridad y creo que en eso pues obviamente aceleró el proceso y no solamente a estos bancos, sino pues en general a todos, ¿no? Y lo mismo las billeteras digitales que también están arrasando en temas de ahorros por la facilidad, o sea, no tengo que ir y llevar una cédula, ir a colocar la huella, si olvido la clave no tengo que ir a la oficina, que a mí a veces me pasa, sino Total. que te genera a través de toda esa identificación de experiencia de cliente que ustedes también lo hacen y cómo eso yo lo apropio para generarlo como una ventaja competitiva, ¿no? Sí, de acuerdo, total. Maravilloso, maravilloso. Sigan así, si tienen más inquietudes, de verdad, Alejandro, muchas gracias. Y bueno, aquí es importante poder conocer de tu experiencia alrededor de todos estos años. En la empresa pequeña puede crecer, ¿no? Porque a veces las empresas pequeñas temen, o sea, tienen miedo, que es lo que tú dices. Nosotros estamos acá pues porque atravesamos ese miedo, generamos los resultados que se tenían que dar y empezamos pues a crecer. Una empresa pequeña puede tener miedo a crecer o puede querer expandirse, ampliarse, tener una cobertura muchísimo más amplia. ¿Cuáles son como esos consejos o esas recomendaciones que tú le darías a los emprendedores, a los que están arrancando, que desde tu experiencia, que ellos dicen, no, me da miedo arrancar, de los que ya empiezan a consolidar un negocio y los que se quieren expandir, ¿qué recomendaciones dentro de toda tu vasta experiencia y la de tu equipo en estos procesos en los diferentes sectores se podrían dar? Sí, mira, yo pienso que hay pues, algunos elementos que nos han dicho históricamente, yo no estoy muy de acuerdo. Es decir, hemos visto que la empresa exitosa es como la más grande, la que más crece, la que se acelera en tamaños de venta. Yo siento que la empresa más exitosa es la que le puede generar. Hay un tema que dice OpenExo, que es la empresa más exitosa es la que logra capturar la mente y el corazón de todos los actores alrededor de esa empresa. Entonces, captura mente y corazón del cliente, captura mente y corazón de los empleados, mente y corazón del proveedor, mente y corazón del mismo gobierno, mente y corazón de la sociedad. Yo siento que esa es la empresa más exitosa. Ese tipo de empresas no necesariamente es la que más crece en ventas, ni necesariamente es la que tiene el mayor tamaño. Entonces, yo siento que muchas veces por tratar de crecer se pierde el foco. Y cuando empiezas a perder el foco, empiezas a quedarle mal al cliente, creciste tan rápido
que no sabías ni siquiera cómo apalancar ese crecimiento y quedaste sin pagar tu nómina. Entonces, ¿cómo quedas con tu equipo al interior? ¿Qué confianza va a tener tu equipo para poder seguir desarrollando y confiando en tu liderazgo si generas eso? Hay algunas experiencias que yo no puedo decir que sean malas, sino que simplemente no las comparto. O sea, hay muchas experiencias donde el crecimiento del emprendimiento era a punta de levante capital para que crezca y crezca mucho en ventas, pero luego, entonces en un momento como este que hay una crisis de levantamiento de capital, que esos fondos se concentran más en negocios tradicionales y no en negocios de startup y negocios tecnológicos, entonces empiezas ya tú a tener que despedir a un montón de personas. Entonces, ¿qué confianza le vas a generar eso en el largo plazo? Entonces, yo siento un poco que esa empresa exitosa, ese emprendimiento exitoso es el que se concentra más, de nuevo, en capturar mente y corazón de todos esos actores que hay alrededor. Del cliente, por supuesto, porque ahí está pues el norte de la organización, pero muy el empleado. El empleado es el que apalanca, empodera poder materializar ese tipo de objetivos. Piense también en el proveedor, piense también en el mismo gobierno. Entonces yo siento, y pues y esa es mi recomendación, o sea, no desenfocarse porque crezca esa venta, es más bien enfocarse en la solución, en la satisfacción de ese actor, en la mente y el corazón de los mismos. Y desde el punto de vista de los datos, ¿qué recomendaciones le podrías dar? Sí, o sea, de nuevo, el tema de la data y la variable externa es simplemente un ingrediente adicional que te potencializa eso. O sea, la gran solución la tienes al interior de la compañía, en el liderazgo, en tu equipo, en meterle tecnología, en la atención, en los servicios. Ahí está la gran solución. Los datos, las variables externas, lo que hacen es que te potencializan o te aceleran eso. Si tú piensas que los datos te van a resolver eso, no. Hay elementos desacertados, de acuerdo. Son las acciones, sí, a veces me pasa pues en algunas consultorías que he desarrollado, que tienes todo ahí, o sea, pues tienes la planeación, la estrategia, todo lo que hay que hacer, pero se quedan inmóviles o de pronto lo ejecutan por un momento y lo dejan porque pues se dejan absorber del día a día. Entonces la acción, creo que lo que tú transmites, o sea, la acción frente a esa información es lo más importante pues para tener resultados, porque pues un consultor, una agencia, una compañía que te preste pues estos servicios, claro, te entrega todo y te dice, mira, hay que hacer esto, pero si tú te quedas sí, de acuerdo. inacción, la inacción también pues produce pues un resultado. Magnífico, magnífico. Alejandro, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido enriquecedora, o sea, muy puntual, muy concreta, muy enriquecedora. Todos tus consejos, toda la sabiduría que has impreso en este conversatorio. Nuevamente, pues quiero agradecerte el tiempo que te tomaste y toda la calidad en este conversatorio. Y bueno, pues de verdad, para reconocerte a ti y a tu equipo, toda la trayectoria, esto es talento nacional con ejecución, no solamente desde el conocimiento, sino desde la incorporación de inteligencia artificial para brindar valor. Además que yo observo muchísimo las publicaciones que ustedes hacen y siempre están orientadas a crear conciencia. Más allá, listo, yo te vendo datos, te doy la información, etcétera, pero es decir, la conciencia que ustedes generan, porque es ese valor agregado, la conciencia sobre lo que está ocurriendo en el país o en las economías, como para hacer un llamado a la acción o a la atención por parte de las empresas, y te lo quiero pues reconocer y felicitar por todo ese trabajo que se desarrolla alrededor de la información o de la posición frente a una situación que se está presentando. De verdad, muchísimas gracias. No, a ti, Luz, mil gracias. Y es que con eso que tú mencionas al final, muchas veces se dice como, es que esta es una política que viene de la derecha o esta es una política que viene de la izquierda, y lo que nosotros tratamos de hacer es, venga, simplemente analícela y no piense quién la propuso, simplemente lea lo que se está plasmando ahí y extraiga lo que está bueno y critique lo que está malo para que eso pueda cambiar. Entonces, por ejemplo, ya si uno se puntualiza en los elementos que propone el gobierno actual está haciendo una política de reindustrialización que es genial. O
sea, está empoderando unos sectores claves, le está metiendo tecnología, va a buscar trabajar en el frente del bilingüismo, va a tratar de conectar la región. Ahí hay unos temas súper valiosos. A la vez está presentando unos temas donde hizo un cambio tributario que no generó equidad, o sea, cuando uno habla de equidad es entre contribuyentes y básicamente mantuviste con una carga tributaria gigante a las empresas y le incrementaste a las personas, entonces no hubo pues un tema de equilibrio, planteas una reforma de salud que posiblemente antes iba a generar un caos en el mismo sistema, entonces es poder advertir lo que hay bueno para potenciarlo y lo que hay malo para prevenir esa situación. No lo tilde porque lo dijo el de derecha, porque lo dijo el de izquierda. Simplemente lea, seleccione lo que es bueno y advierta lo que está mal. Bueno, y te hago esa pregunta porque la objetividad, de todas maneras, siempre pues hay una posición personal, pero siempre manejas posiciones personales o siempre todo lo trabajas con mucha objetividad, porque pues a veces pueden haber de pronto feelings que una persona puede ser prepotente y de pronto dices, no, voy a abordar, ¿cómo haces para manejar ese, como esa parte holística que hay dentro del ser humano, dentro de los líderes políticos o sectoriales en este proceso? Sí, mira, yo no estoy muy de acuerdo cuando una persona dice, esta es mi opinión personal y no compromete. No, no. Si usted trabaja en una compañía es porque usted comparte la visión, la filosofía, la cultura de una compañía y usted es un vocero de esa organización. Si usted no comparte la visión, la cultura, la filosofía de esa compañía, no está en el lugar donde debería estar. Trate de buscar ese lugar donde usted se vea con mucha más conexión. Cuando yo comparto directamente pues un análisis y soy el vocero de llevar un análisis, estoy compartiendo la visión de la organización. Y es una visión que fue discutida internamente, que fue analizada internamente, que miramos todas las diferentes variables y lo transmito. Entonces ahí, pues cuando digo, o sea, esta es la posición, sí, esta es la posición de sectorial, esto es lo que nosotros consideramos que está ocurriendo. Ejemplar. Ejemplar para tenerlo en cuenta y que todos lo tengamos en cuenta porque a veces sí nos dejamos llevar como por los deseos o por el pensamiento, pero importantísimo lo que tú dices, la filosofía, la misión, el objetivo y que eso pues no se oscurezca pues por otros temas más emocionales o personales o de posición súper chévere. Y bueno, ya por último, Alejandro, para conocerte, porque aquí también, aquí está Lina, que te saluda, que muy buen tema, Doniar también se han sumado muchísimas personas y les agradecemos que hayan estado presentes y para quienes se hayan unido hasta ahora, este live va a quedar publicado tanto en Instagram como en Facebook y también en YouTube para mayor facilidad. Y bueno, por último, para conocerte, Alejandro, más allá pues de tu profesión y de contribución a este país y próximamente a los otros países de Latinoamérica, quería hacerte pues unas preguntas personales. No sé si estás de acuerdo. Sí, de una, claro. ¿De qué te Súper. permeas? ¿De qué te permeas? ¿De qué líderes te inspiras? ¿Cómo se inspiró? ¿Cómo hace Alejandro para cada día enriquecer su proceso? ¿A quién modelas? ¿O cómo organizas todos esos elementos para poder generar ese Alejandro y ese equipo robusto para este proceso? Pues mira, lo que siempre he tratado de hacer es como rodearme de personas que sean de cierta manera interculturales y con diferentes líneas de pensamiento. O sea, me rodeo de personas con diferentes afinidades políticas, diferentes tipos de gustos y de esa manera uno enriquece mucho más pues el cerebro y el corazón. O sea, si tú te concentras, si todo lo que tú ves alrededor es igual, tú no estás aprendiendo ni comprendiendo nada que pasa realmente en el mundo. Por eso incluso una de las grandes críticas que se hace a la sociedad colombiana es que es muy desigual, es muy inequitativa y tiene toda la razón, porque es que terminamos siendo es como de unos nichos específicos y no permeándonos en otros temas. Y cuando tú logras permearte y que tu círculo de relación o con las personas con las que convives y te relacionas tengan un tema multicultural, multisocial, diferentes tipos de características, ahí tú empiezas a enriquecer tu cabeza y tu corazón. Yo no soy tanto como de me guío mucho de este líder y este líder es el que sigo y yo quiero ser como él. No, simplemente yo soy yo y quiero ser yo y para yo seguir siendo yo, pues lo que hago es
unirme de personas que me enriquezcan con su visión. Enriquecerme con su visión no quiere decir que sean las personas más inteligentes y más brillantes técnicamente, sino que tengan pues bien puesta su cabeza, que tengan diferentes tipos de opiniones, pero que sobre todo tengan pues un corazón sano. Creo que el corazón sano es lo que ayuda muchísimo más. De hecho, cuando uno encuentra, por ejemplo, en los retos empresariales, cuando hay vinculación de talento, resulta que las personas se guían mucho por el más brillante y resulta que conseguir personas técnicamente buenas es relativamente sencillo, porque hay personas muy brillantes y hay otras personas muy disciplinadas, entonces tienes esas dos características, pero una persona de corazón sano es lo más valioso, lo otro tú lo logras con capacitación y ahí está como el foco. Entonces, como alguien, o sea, hay muchas personas que parecen muy interesantes lo que han construido empresarialmente, ejemplos, no sé, Satya Nadella de Microsoft. Satya Nadella de Microsoft recibe el legado de Steve Ballmer y antes el legado de Bill Gates, y Steve Ballmer, que recibió de Bill Gates Microsoft, no valorizó en nada Microsoft. Llega Satya Nadella y multiplica 4 veces la valorización que había logrado Bill Gates. Entonces, pues las estrategias que él ha hecho me parecen impresionantes. Si tú me pides como que te puntualice a alguien particular, pero no soy tanto como eso de esta otra persona, es más un círculo que no sea un círculo cerrado, sino un círculo abierto, un círculo que se expanda y que no se llene constantemente de nuevas visiones y nuevos conocimientos. Súper, sí, abrirse, expansivo. ¿Y películas, series, qué te gusta? ¿Qué te gusta, de qué te gusta permearte en la cotidianidad de tu vida personal fuera de tu trabajo y de tu labor? A mí me gusta mucho el cine, o sea, soy muy fanático del cine. Trato no ver nada de negocios, ahí sí trato de ver unos temas pues completamente diferentes, como nutrirme de otros tipos de elementos. Entonces, pues, o sea, te digo, por ejemplo, en cine hay un director que se llama Christopher Nolan, que lo que ha hecho es impresionante porque trata de traer temas de la física, de la ciencia, y lo lleva a una película que te conecte con esos temas. La labor que hacen, sí, Inception, Interestelar, o sea, la trilogía que hizo de Batman es genial. Eso me conecta, lo disfruto mucho y admiro mucho a los actores. Entonces, la capacidad, o sea, la vida en su día a día muestra que todos de cierta manera actuamos. Actuar no quiere decir que uno sea que alguien ficticio, o sea, actuar es que uno se comporta de diferentes maneras en diferentes contextos, y lo que logran hacer los actores mostrando diferentes tipos de contextos es algo impresionante. Entonces eso pues lo disfruto mucho. Semanalmente me veo más o menos unas 2 películas, trato de poder sacarle un tiempo a eso que disfruto bastante. Y es admirable, ¿no? Y ahorita que se vienen los Oscar, que está la ballena, no la he visto, no sé si ya la viste, y me parece El pues papel interesante eso que dices, ¿no? que hace ahí Brendan Fraser. Brendan Fraser es increíble, de acuerdo. Súper, súper, Alejandro. Bueno, aquí te manda muchos saludos Javi, que está en contactar. Gracias, Luzma y Alejandro. Nández 10, bien interesante este punto de vista, saber encontrar espíritus sanos en la contratación. Olguita Rodríguez. Excelente, encontrar un corazón bueno es lo más importante. Muchas gracias. Libros que recomiendes y frase inspiradora, ya como para terminar. Pues mira, en libros sí me gusta más leer como de estrategia, de negocios. Hay un libro reciente es más o menos de año y medio, que se llama Beyond Great. Lo hizo el Boston Consulting Group, y ese libro básicamente lo que muestra es cómo lograr compañías que estén mejor dotadas para el futuro, o sea, compañías que están viviendo el presente, entonces trabajan constantemente en su operación, pero están reimaginando qué va a pasar en 5 años o qué va a pasar en 10 años y empiezan a trabajar para eso desde ya. Entonces, ese ha sido uno de los libros pues, que más he disfrutado como de lectura reciente, Beyond Great del Boston Consulting Group. Esa es una muy buena recomendación. Genial. ¿Y frase inspiradora? Pues mira, una frase, pues hay en Emil. A mí también me gusta mucho el deporte y creo que lo que muestra
la disciplina. O sea, de nuevo, si uno va a lograr un objetivo, te basta con ser disciplinado, no tienes que ser el más brillante. O sea, si tú eres disciplinado, logras cualquier tipo de objetivo, y el deporte muestra eso. El deporte muestra que muchas veces el más disciplinado logra esas metas. Entonces, por ejemplo, en deporte, por ejemplo, hay un piloto de Fórmula 1 que se llama Mario Andretti, y Mario Andretti decía que si todo va bajo control es porque no vamos lo suficientemente rápido. Entonces uno eso lo lleva un poquito como a la empresa, y el empresario muchas veces se desespera porque siente que la compañía no va por donde es, ¿no? Entonces hay mucha desesperación. Entonces el mensaje es, pues si usted está sintiendo esa desesperación, es porque realmente está teniendo muchas cosas por hacer. Entonces usted está logrando que esa compañía avance. Entonces ese me parece como un mensaje, pues, traído del deporte como a la vida empresarial, que es bastante clave. No, y en vez de sentir desazón, pues es más bien tener ahí en cuenta pues esa brecha para seguir trabajando, ¿no? Porque a veces uno como que, ay, no, me falta todo esto, no, más bien esto es todo lo que tengo por hacer. Muchas gracias, esto ha sido pues súper enriquecedor. Aquí para terminar, Linita, nuestra amiga en común, te envía muchos saludos, Alejandro. André Vaneste, desde Chile, también nos envía saludos. Yair Viana, qué buena recomendación. Beyond Grit, ok. Y qué gran frase, sí, la voy a tomar. Además que Yokoi Kenji también, no sé si lo conozcas, él dice, la disciplina vence a la inteligencia, algo así, de verdad. Sí, Muchísimas gracias y bueno, nuevamente, además de agradecerte, preguntarte en qué redes sociales te pueden encontrar, a ti, a Sectorial, dónde podríamos pues estar conectados contigo. No, mi mayor recomendación es Sectorial tiene un podcast. En Spotify está el podcast de Sectorial, ahí están muchos de los análisis que realizamos en nuestro sitio web, que es www.sectorial.co. Sectorial pues está en todas las redes, en Instagram, en LinkedIn, están todas, y se encuentra como Sectorial o Sectorial CO. Y Alejandro, no, Sectorial. Sectorial, esta es la mía, es esta cuenta de Instagram, esa es la que me mantengo más activo. Perfecto, Alejandro. Y bueno, no sé, a la audiencia, muchísimas gracias. Y no sé, Alejandro, si quieras, para terminar, algo que quieras comentar. No, a ti, Luz, darte las gracias por la invitación. Qué bueno tener este espacio, poder conversar sobre un poquito lo que hacemos en Sectorial, cuál es la visión que tenemos. No, para mí el mensaje final, pues lo repito un poquito lo que mencionábamos anteriormente, desde el punto de vista empresarial, concéntrese en capturar la mente y el corazón de todo lo que rodea a su compañía. Ahí va a encontrar muy probablemente el éxito de la organización. Y los datos externos, pues lo que hacemos nosotros en Sectorial es un plus, ahí no se resuelven los temas se resuelven al interior de la compañía y se potencializan más con los datos externos, que es lo que nosotros hacemos. Genial. Mil gracias, Luz. Genial, Alejandro. Y bueno, muchas gracias a todos y estaremos próximamente con más conversatorios. Y genial, Alejandro, seguimos en contacto. Muchas gracias por todo tu aporte. Chao, muchas gracias a todos. Chao. Feliz día. Se cuidan. Gracias.